5. Y de inmediato permítanme saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Tomás Páez Bravo, quien es sociólogo venezolano, uno de los miembros fundadores del Movimiento de Calidad y Productividad para Venezuela y los países andinos. Además, fue director general sectorial de planificación del Ministerio de Fomento en su momento en nuestro país y nos acompaña esta mañana. Tomás Páez Bravo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Mil gracias por la invitación a participar en este programa con ustedes y con fe y alegría, además, y con mucha alegría. Bueno, en estos días hemos visto cómo hay fórmulas que se aplican indistintamente de la corriente ideológica de algunos gobiernos. Me refiero específicamente a esta decisión de El Salvador de aprobar una legislación, una reforma a su legislación que permitiría que el actual presidente pueda reelegirse en múltiples ocasiones sin que haya límites en la cantidad de veces que puede repetir de manera continua en su cargo, lo que algunos llaman elección indefinida, que parecía una opción promovida más por quienes se identifican más bien ideológicamente del lado de la izquierda. Más allá de estos, o mejor dicho, esto supone o es una evidencia más de que las definiciones y las características que van asumiendo los distintos gobiernos en el mundo, no solamente en el continente, superan este paradigma de división ideológica de izquierdas y derechas y estamos más bien viendo otros elementos que van definiendo estos perfiles. A ver, sí, lo que ocurrió en El Salvador revela algo que ya ha señalado Anne Applebaum, que ha señalado Moisés Naim y que hemos recogido también en nuestro propio texto, Democracia y Autoritarismo en Latinoamérica, una debilidad de la democracia pese a que se hace a nombre de la defensa de la democracia, a nombre de la profundización de la democracia, a nombre del ensanchamiento de la democracia, se crea, la democracia está en peligro de extinción, como dice Anne Applebaum en su libro El ocaso de las democracias o en su nuevo libro Autoritarismos, Sociedad Anónima. Esto refleja que la noción izquierda-derecha es insuficiente para dar cuenta de una realidad que está asfixiando a la democracia en la región y en el mundo. Estamos hablando de 4 rasgos fundamentales. En primer lugar, crear y polarizar a la sociedad, dividirla entre amigos y enemigos. En segundo lugar, hacer una persecución a fondo de la libertad de expresión y apoyándose en las redes, en los bots y los trolls, crear lo que Hannah Arendt llamaba tanta mentira que hacía que nadie pudiera creer en nada, digamos, hacer la mentira casi que el modo de vida. Y por último, el ataque a la propiedad privada, es decir, pasar todo a manos del control del Estado y supeditar todo la sociedad, crear una sociedad sumisa a las órdenes de quien en ese momento lidera el gobierno o Xi Jinping en China, el otro en la India, Bukele en El Salvador, ¿no? Ahora, en este mismo sentido, ¿cómo ir mirando lo que va acompañando en sus características estos modelos de gobierno por los que la gente vota? Porque al final, a diferencia de otros ciclos de la historia, donde algunos grupos políticos optaban por formas violentas para acceder al poder, lo cierto es que todos estos, indistintamente de cómo se le califiquen, llegan porque la gente vota por ellos. Claro, y es el retrovirus. Además, no solamente vota por ellos, sino vota por ellos que dicen que quieren defender la democracia, que quieren hacer la democracia más profunda, que quieren darle mayor protagonismo a los individuos. Es decir, no es en contra de la democracia, sino
escudándose y utilizando como escudo exactamente a la democracia como argumento. Y esto se monta sobre varios principios, sobre varias tendencias. Una es la enorme desconfianza de la sociedad, que lo ve reflejado uno en los distintos estudios, en el caso de los estudios nuestros también, el que acabamos de terminar con la diáspora, la desconfianza hacia las instituciones, la desconfianza hacia los gobiernos, la desconfianza hacia los partidos políticos, y sobre esa desconfianza y sobre la creación de un enemigo que puede ser el migrante o que puede ser un determinado sector, se monta todo un discurso que atropella y destruye la democracia, y ello requiere el concurso, por cierto, de las élites que traicionan los intelectuales, que en lugar de buscar la verdad, lo que signifique ella, digamos, la verdad es un criterio que necesita ser probado, pero en todo caso, en lugar de ser eso, se escudan también y apoyan estas iniciativas, como hizo Carl Smith con el nazismo, o la intelectualidad francesa que defendió a Stalin en su momento, o los intelectuales en el mundo, poetas, cineastas que defendieron el stalinismo soviético, ¿no? Por no decir los filósofos que defendieron al nazismo o al fascismo. ¿Qué elementos se hacen presentes en las sociedades como para que sean permeables por estas propuestas? Porque, por ejemplo, en El Salvador conocemos testimonios de gente que cuestiona el tema del SECOT y esta cárcel de máxima seguridad, porque tienen familiares directos que han sido víctimas de lo que ellos definen como detenciones forzadas, pero otros dicen que prefieren eso que someterse a la violencia que generaban las pandillas, que es una realidad que atraviesa dramáticamente a Centroamérica. ¿Cuáles son esas deficiencias, esas deudas, si se puede decir así, de la democracia que crea estos espacios, estos caldos de cultivo, este contexto para que las sociedades sean permeables y entonces opten por estas opciones? A ver, la primera, estoy recordando unas frases que justificaban los intentos de destruir la sociedad vía armada o por la fuerza. Yo creo que todo aquello que encierre violencia, todo aquello que encierre imposición, todo aquello que encierre viola los principios de la democracia, viola los principios de la defensa de los derechos humanos, que son sustanciales, son sustantivos para el mantenimiento de la democracia. Dicho esto, yo creo que más que hablar, por ejemplo, hay gente que dice que la pobreza genera condiciones para que se produzcan este tipo de iniciativas. Yo creo que más que explicaciones monocausales, yo creo que hay que buscar toda la explicación en el campo de la política. En primer lugar, lo que llamamos la traición de las élites, digamos, las élites que se han comprometido con un discurso que van deteriorando y minando la credibilidad por ejemplo, en los partidos políticos, la destrucción de las instituciones de justicia, pero también las instituciones carcelarias, las instituciones públicas en general, y por supuesto también las empresas. Pero no se trata tampoco de una cosa pasiva en la que unas condiciones generan una decisión de escoger A o B. Ha habido una actitud muy activa por parte y multiplicada y ensanchada en este momento por las redes sociales, por todas las facilidades, la mentira que está organizada y que se transmite desde distintas minerías a través de los bots y los trolls, multiplicando la información que va deteriorando y minando la confianza y minando la credibilidad de las personas en las instituciones. Entonces, creo que es una conjunción de esfuerzos, una conjunción de factores que intervienen y que no solamente se explican a partir de aspectos monocausales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la persecución a la libertad de expresión, imponer o intentar imponer y censurar la información que no le conviene a un determinado partido o a un determinado gobierno. Yo creo que ese ejercicio del control de la información
es fundamental, y por eso todos los gobiernos autoritarios al final lo que quieren es tener un medio de comunicación único. Pravda en Cuba, o asfixiar y producir la autocensura en los medios por temor al cierre por parte de instituciones que están que han sido diseñadas para perseguir y acallar voces disidentes, ¿no? Decía usted que en las redes sociales han tenido una intervención en toda esta dinámica que crea el contexto en el que han crecido estas opciones políticas que en nombre de la democracia terminan logrando acceder al poder, pero luego en la práctica dejan mucho que desear respecto a la calidad de democracia que ofrecen. Y precisamente en torno a esto hubo una polémica en la primera elección de Donald Trump y lo que involucró estas prácticas a través de redes sociales, particularmente con Facebook y otras plataformas para posicionar narrativas, para dirigir mensajes específicos a audiencias específicas según sus gustos. Incluso abrió espacios judiciales para evaluar si se había violado la privacidad de la gente en los Estados Unidos al compartir datos privados que tenía esta empresa de quienes luego iban a ser electores. ¿Cómo interpretar estas nuevas dinámicas también, estas nuevas dinámicas que afectan, que impactan las formas en las que nos relacionamos entre nosotros y con el resto del mundo, que van como condicionando esa comprensión de lo real, lo virtual, y que instalan narrativas, conceptos, ideas y afectan sin duda el imaginario de las personas indistintamente donde se encuentren geográficamente? No, tienes toda la razón. Yo creo que lo que hay que modificar es la perspectiva con la que se mira el tema de las autocracias y los autoritarismos hoy. No es lo que uno estaba acostumbrado a ver, que llegaba unos militares, daban un golpe seco y por la vía de las armas imponían. No, esto ha adquirido nuevos matices, una especie de retrovirus que se alimenta, en el que hay varios componentes. El componente, por ejemplo, del nacionalismo, ese es uno. El otro componente es el de el diferencialismo. El otro componente es el control del Estado, la eliminación de la propiedad y del sistema de mercado, la obstrucción para que no funcione de manera adecuada la empresa. Y entonces se proponen mecanismos alternativos, cooperativas, ciudades comunales, etcétera, que afectan el ejercicio de la propiedad. Pero eso que tú señalas de Trump, lo estamos viviendo ahora de cerca en el caso de España, con un video que se hizo viral y que no era cierto, digamos, es de esos videos que son montajes pero que adquieren una viralidad impresionante. O estoy pensando en lo que ocurrió en el norte de Brasil, en el que dos personas, por cierto, de origen chileno, se disfrazaron de venezolanos y entonces culparon a los venezolanos del robo y de la destrucción, etcétera. No, digamos, son esas cosas que adquieren vida propia, o toda la narrativa que se está armando estigmatizando a los migrantes venezolanos en el mundo. Hay que entender que es una nueva estrategia. Fíjate que en ningún momento se pone en tela de juicio el tema de la democracia. Al revés, se reivindica la democracia, se presentan como los verdaderos demócratas contra los falsos demócratas, ¿no? Esa es la primera. La segunda es conseguir un enemigo. Un enemigo puede ser bien la diáspora, que hay que extirpar, demonizar, satanizar e incluso deportar. Esa es una, y lo convierte en un enemigo. De eso tenemos una amplia experiencia en Europa, con los partidos como Le Pen, el propio Vox, que han convertido al migrante en el tema que genera preocupación, cuando en realidad estamos hablando de un porcentaje de población muy pequeño, el 3.6% de la población global. Entonces, es exacerbar
un ítem. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó la idea de que había una invasión, cuando en realidad, como lo dice el Washington Post en sus comités editoriales, no era tan cierta la invasión, al contrario. Y donde además, como demuestra Capo, las diásporas lo que contribuyen es a reducir la criminalidad. Entonces, ese uso de los medios, el control de los medios, el cerco a la libertad de expresión, ese es un componente fundamental de las estrategias autoritarias novedosas que son donde no entran a izquierda y derecha, trabajo Putin con Siria y al mismo tiempo con la teocracia iraní y al mismo tiempo con cualquier otro país en el mundo. Es decir, que ahí los límites de izquierda y derecha desaparecen porque los extremos al final se juntan. ¿Cómo se logra hacer análisis crítico de esta realidad que tiene elementos que compartimos, pero además las particularidades de cada uno? Porque al final del día, más allá de lo que es verdad o es mentira, y se comparte a través de redes sociales, lo que es un hecho es que Brasil protagonizó como en primera fila el caso de corrupción, la trama de corrupción más compleja y más grande que se haya conocido, con el caso Lavallato y todo lo que pasó con Odebrecht. Y sin embargo, la gente vuelve a elegir a Lula da Silva presidente. Pasa en Argentina y el escándalo de corrupción con los Kirchner, que ahora tienen a Cristina Kirchner con prisión domiciliaria, pero la gente igual vuelve, va y viene. Panamá y su escándalo de corrupción, y eligen a un ministro acusado de corrupto, ahora es presidente, siendo la transparencia y la lucha anticorrupción un elemento de la democracia. Otros extremos, como los de Donald Trump, que ofrece bienestar y crecimiento económico a su población entre sus promesas de gobierno, más allá de la persecución a los migrantes, y luego trae un montón de aranceles y otro montón de cosas, y de luego podríamos irnos a los casos en Europa, Alemania, Francia, España, y su discurso de estado de bienestar, y por eso no aumenta la inversión en armas. Hay todo un montón de elementos que se van configurando en las promesas, pero que luego hacen que la gente pues perdone, tolere algunas cosas y permita que accedan nuevamente a espacios donde se decide esas políticas que deberían dar respuesta para atender sus necesidades después. Bueno, estás tocando un tema central, que es cómo defender la democracia, cómo entender la necesidad de crear antídotos contra este nuevo retrovirus y su forma de expresión en las distintas fórmulas, ¿no? Eso requiere entonces una ciudadanía más potente, eso requiere organización, pero requiere formación, requiere instituciones mucho más sólidas, requiere además entender que nosotros debemos defender la democracia todos los días, requiere difundir y ampliar la base de información en lugar de cerrarla, ampliarla para que con individuos más fortalecidos, con ciudadanos más comprometidos, a mí esa palabra no me gusta, pero más empoderados, puedan perfectamente discernir y establecer diferencias entre aquello que es cierto de aquello que no lo es, ¿no? Porque lo que ocurre en las redes, y lo estamos viendo con el bullying que están sufriendo los muchachos, producto de las posibilidades que ofrecen las redes de comunicación y las redes de información, las nuevas tecnologías, yo creo que allí hay toda una labor que hacer, todo un reto que no significa censura, sino al revés, fortalecimiento del individual para poder hacer frente a la difusión de la mentira, a la difusión de la polarización y a la destrucción institucional. Yo creo que esa es la estrategia de combate, y eso requiere política y requiere élites comprometidas con la democracia, con el respeto a los derechos, con el respeto a todas las capacidades. Cuando digo capacidades me refiero desde el derecho a la identidad, pasando por el derecho de propiedad, que es el más importante, uno de los derechos más importantes, el de la vida misma, el derecho a elegir, el derecho a participar en los procesos. Yo creo que por ahí va el fortalecimiento de la ciudadanía, es una de las vías para
contrarrestar el ataque a la democracia, que es muy frágil, es muy fuerte por un lado, y fíjate que nadie se monta en el discurso en contra de la democracia, todos dicen defenderla, pero es muy frágil en la medida en que permite que factores antidemocráticos intervengan, destruyan instituciones, y yo creo que ahí hay que estar alerta para evitar que eso ocurra. La defensa de las instituciones y la creación de una confianza, la recuperación de la confianza en la política con P mayúscula.